Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Si Dios nos encarga una misión y estamos convencidos de ello, no hay poder al cual temer. A pesar de la grandeza y la fuerza de quienes se opongan al proyecto de Dios, tarde o temprano el Señor mostrará su victoria. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos en este tiempo ordinario en que el Señor nos llama siempre a poner en práctica nuestra vida cotidiana todo lo que hemos aprendido del misterio de nuestra fe, principalmente de la Encarnación. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Los filisteos reunieron sus fuerzas para el combate. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat. Se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl?
elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. David dijo a Saúl: no hay que desanimarse a causa de ese. Tu servidor irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: tú no puedes batirte con ese filisteo, porque no eres más que un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve y que el Señor esté contigo. Luego David tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego le dijo: ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza, y daré tu cadáver y los cadáveres del ejército filisteo a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que el Señor da la victoria sin espada ni lanza, porque esta es una guerra del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, éste enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente, y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se paró junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis brazos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardo y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor, mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Bendito sea el Señor, mi roca.
aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo: ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos con el Evangelio de San Marcos. Qué hermoso este Evangelio. Un Evangelio tan plástico que nos muestra a un Jesús siempre en movimiento, un Jesús taumaturgo, es decir, un Jesús que realiza los milagros, pero recordemos que siempre esto dentro de un estudio semiótico podemos entender, es decir, de los signos, que estos son signos y símbolos de una comunidad que necesita ser curada por el Señor. Es decir, cada uno de estos signos nos está hablando a nuestra realidad. Hoy nos presenta a un hombre con la mano paralizada. Upeaje dice ñandejina, que tenemos la mano paralizada. ¿Para qué sirve una mano? ¿Una mano para qué sirve? Entonces ya tenemos que ir, ¿verdad?, a la simbología. Tenemos que ir siempre a las analogías. Eso se estudia desde la semiótica, se dice, ¿verdad? Ustedes llaman de que de la yeicua, o si no, ¿qué viroreña de ella lleva? O si no, muchos piensan que es simplemente, hoy pico, pero la hipónica tuya monguepe, güerumí, porque Jesús mongueraba, cuebeti, la hipó, diga tuyo mongueva, cue. O sea, se quedan en el literalismo al estilo protestante. No. Queridos hermanos, la simbología es demasiado importante porque nos está diciendo, la mano, el yad, justamente es lo que nos ayuda para realizar las cosas. Realizar las cosas. La ande, dande, poino, entonces no podés hacer nada. Justamente con cuejas en te dije, indei gusto yetelaña, ya tererela da ipoyan, dije. De gusto ya terere upeande. Anda ipoye, amba erebio. Hoy bebena con gato WhatsApp pea ya poche lo minda. Entonces no te cuabe mandé ni la mate, no te cuabe mandé ni la terere. De gusto ya terere umían, dije. Bueno, es una forma de decir, queridos hermanos, pero aquí lo elemental y lo fundamental es que nosotros muchas veces estamos paralizados en nuestras manos. Las manos, el faber, el hombre, ¿verdad? El homo faber, decía uno de los grandes filósofos, ¿verdad?, cuando definía al hombre. El hombre es el homo faber, el hombre que hace, el hombre que transforma. Dios que pone en las manos del hombre ciertamente esta capacidad y esta fuerza, ¿verdad?, para que nosotros podamos hacer, yayapona. Es decir, desde aquella idea, desde aquel sentimiento y desde aquella inteligencia que Dios nos ha dado, ciertamente que nosotros después lo tenemos que hacer realidad. Yo hago la homo faber, el hombre que hace, el hombre que transforma, el hombre que realiza. Upea dice, derela la pareiria lleva. Porque este itereyo y la yala la pareilla. Ñañe en bareía, pero después en la realidad, saí ñamongue. Y si aquí te habla luego de que tiene la mano paralizada, entonces quiere decir que pean va te oído ya pues. Va te oído ya pues. Entonces miremos, cada uno primero, viste que tiene que mirarse. Entonces no pensemos, hace 2000 años uno que tenía su mano que estaba ahí dura, Jesús vino y le curé, bendito sea Dios. Opa, lleva. Gloria, aleluya. Muy buena.
Pero aquí hay algo más que eso, porque hoy, 2000 años después, el Señor nos vuelve a decir, ¿cómo está tu mano? ¿Cómo estás vos? ¿No estás con las manos paralizadas? ¿O también estás paralizado? Porque en derecho, hoy ve tu baope, de ayuda y ababepe, no sos capaz de extender tu mano al pobre, no sos capaz de extender tu mano al mendigo, no sos capaz entonces de ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan, y así sucesivamente. ¿Entendés? La mano paralizada significa esto. Y aquí entonces muchos observan, porque Jesús lo que quiere es sanar al hombre. Ciertamente que tiene mucha relación con lo que anteriormente estuvimos reflexionando cuando hablábamos de aquel que transgredió el sábado, ¿verdad? Aquel grupo, los discípulos que caminan, transgreden el sábado. Y entonces nos quedamos con la ley, entonces estamos paralizados, estamos anquilosados simplemente y aferrados a una ley y no podemos ir más allá de eso, sin mirar más allá, adelante. Y entonces Jesús, cuando se da cuenta de esto, le llama al hombre, ven y colócate aquí delante. Y vienen las preguntas más importantes, que son preguntas retóricas, es decir, cada uno tiene que responder. ¿Está bien, está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Evidentemente que no vamos a decir, toma, no, lleva, porque el Señor lo que quiere es la vida. Pero nos hace reflexionar y nos hace entender que nosotros lo que tenemos que buscar siempre, también con las leyes, con las normas, es siempre dar vida al hombre, no quitarle vida, no esposarlo, no atarlo, no cortarle las piernas, no podemos paralizarlo, sino que al contrario le tenemos que dar instrumentos para que el hombre pueda vivir en la gracia de Dios, para que pueda realizar la gracia de Dios en medio de su gente y de su pueblo. Jesús, con una mirada llena de indignación y apenado por la dureza del corazón. O sea que seguían duros, ¿verdad? No entendían lo que el Señor estaba queriendo hacer. Entonces les dice, a propósito, extiende tu mano, extiende tu mano. Opealas y añan de este día, añan de yara, lleva. Diga tú y pepe añan de ya pitañan de ñaneate una, ñane que una, añapuana, extiende tu mano, muévete, trabaja verdaderamente por el reino del Señor. Él la extendió y su mano quedó sana. Pidamos esta gracia hoy, que el Señor también entonces ante esta súplica que hoy la hacemos por nuestra comunidad y por nuestra vida, que podamos nosotros escuchar esta voz del Señor que nos dice, dale, fuerza, extiende tu mano. Añajenduquen a peñan de yarañé, agoan a lleva y catúa veilleya po, deja oyeruañande. Seamos cristianos en acción, cristianos que verdaderamente transmiten, ojecuaboa, homosarambía peñan de yarañé, enteroetea benguana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que en la tarea evangelizadora priorice siempre las necesidades concretas de las personas y de los pueblos, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que realicen la evangelización en relación a la promoción humana, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las autoridades de nuestro país, para que asistan a los pobres y luchen contra el hambre que impera en nuestra sociedad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestras familias, para que sean santuarios de la vida, donde se respetan a las personas por su dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Dios misericordioso, escucha todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es signo de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente de estos misterios, pues cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres,
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros que celebramos esta Eucaristía: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Jesucristo, tu pañan de yara o besará. Leipeaba, angay para puwi, ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besará. Leipeaba, angay para puwi, ore por Yahu vereko. Jesucristo, tu pañan de yara o besará. Leipeaba, angay para puwi, oremo puaguapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Donde a los hombres te diste, al morir te diste todo, ofreciéndote la cruz. Y era el cielo, buen Jesús, que nos daba de este modo. Jesucristo, danos este pan, que tu pueblo crezca en la unidad. Oración final. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con el único pan de vida permanezcamos unidos en la misma fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, vamos a dedicar esta jornada a nuestra Madre, que es siempre auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Dios les bendiga a todos. A tu encuentro venimos, María. Tu presencia nos llena de paz. De tus manos me llevas contigo, donde la dicha es eternidad. En mi alma tu reina por siempre. Eres madre de amor y bondad. En los cielos los ángeles cantan. Eres reina, reina de la paz, reina de la paz, reina de la paz, dulce María.
Reina de la paz, Reina de la paz, Reina de la paz, eres María, Reina de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña. Escucha mi voz. Talita kumi, talita kumi. Y la niña se levantó. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
es una canción de cuna, pero el pobre que es mi hermano, para él la lluvia es fría, va filtrándose en su rancho, llena de barro su hogar. Para mí, el viento de la noche es nocturna melodía, pero el pobre que es mi hermano, para él el viento es frío, va filtrándose en su rancho, llena de llanto su hogar. ¿Cómo puedo vivir tan sosegado si en el día en que pasó mi amor le mezquiné? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano le cerré el corazón y el consuelo le negué? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano, le cerré el corazón y el consuelo le negué? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano le cerré el corazón y el consuelo le negué? ¿Cómo puedo ser feliz si al pobre que es mi hermano, le cerré el corazón y el consuelo le negué? El segundo pecado capital es la avaricia. Y la avaricia es la inclinación o deseo desordenado de placeres o de poseer las cosas. Es uno de los pecados capitales, es decir, que está al frente de todo y que luego va generando otros pecados.
está prohibido por el 9º y 10º mandamiento, como nosotros sabemos. El que es avaro, el que cuida solamente para sí mismo, poseer las cosas para sí mismo. Ahora, ¿cuál es la virtud para poder vencer a la avaricia? Y lo contrario a esto es la generosidad. Dar con gusto de lo propio a los pobres, a los que necesitan, pero que no se refiere simplemente a un bien material, porque algunas veces pensamos enseguida en la cuestión económica, en la cuestión del dinero. Somos también muy avaros con el amor, somos muy avaros con el tiempo dedicado a los demás, somos muy avaros con todo aquello que significa desprendimiento de nosotros mismos. La virtud, por lo tanto, de la generosidad nos invita a cada uno de nosotros a darnos, a ofrecernos, para que los otros también tengan ese tiempo y esa alegría de poder compartir esas cualidades y riquezas que solamente nosotros hemos recibido de Dios. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Estamos leyendo este hermoso libro de Samuel. Hoy desde el capítulo 17, del 32 al 33, luego el 37 y del 40 al 51. En aquellos días, Saúl mandó llamar a David y éste le dijo: Majestad, no se desanimen, este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl le contestó: no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desde mozo. David le replicó: el Señor, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, me liberará también de las manos de este filisteo. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es la famosa lucha de David contra Goliat, es decir, contra este gigante. Los filisteos que vienen atacan a Israel. Israel representado en este niño tan pequeño que no puede hacer nada. Pero sabemos que la idea principal dentro de esta narración, queridos hermanos, es la fuerza de Dios. Porque David dice después al final: iré a luchar en el nombre del Señor nuestro Dios, Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos. Ahí está la fuerza, queridos hermanos. Vamos a vencer a cualquier Goliat, vamos a vencer a cualquier mal, a cualquier gigante que se nos presente, en la medida en que nosotros vamos a luchar en nombre del Señor. Es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos acompaña. Ese indica tu iba bella po. Opea ya eshana, opea ya mañana, opea o mombe uñandeco ave lleva este día. Y David es el ejemplo para nosotros. A pesar de su pequeñez, sin embargo, puede vencer a un gigante. Que la bendición de Dios nos ayude verdaderamente a bendecer a todo aquello que es gigante y nos quiere hacer el mal, con la fuerza de Dios, que es la fuerza que vence todo mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.